¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren de lo mejor. Eh, el presente video pues trata sobre el ataque recién efectuado, es decir, apenas en la madrugada del día de ayer, este, al Kremlin, precisamente al corazón de Rusia, ni más ni menos. Eh, y sin más, para comenzar este análisis, eh, les comparto aquí la noticia de, del reciente atentado que en Rusia se califica como un atentado contra la vida de Vladimir Putin. Y de modo que sin más, se los comparto. Y aquí va. Contra la cúpula del Kremlin, según imágenes divulgadas por periodistas occidentales en la capital rusa. La residencia oficial del presidente de Rusia y epicentro del poder ha sido atacada esta noche en Moscú. Ahí lo tienen. Drones El cayendo gobierno sobre ruso acusa Kremlin. a Ucrania de intentar matar a Vladimir Putin y dice que va a responder a este ataque de manera adecuada. Nos vamos en directo hasta Moscú. Lara Prieto, dice el gobierno ruso que Putin estaba fuera de la capital en ese momento. Sí, según el Kremlin, el presidente ruso estaba en esos momentos en Novagariova, otra de sus residencias oficiales a las afueras de Moscú. Dicen que esos dos drones, esos dos aparatos no tripulados, se dirigían directamente hacia el Kremlin en pleno centro de Moscú, pero que fueron inutilizados gracias a los sistemas de defensa radioelectrónica. Aún así, aseguran, parte de esos aparatos cayeron dentro del recinto presidencial sin causar víctimas, dicen, ni daños materiales. Moscú acusa directamente a Ucrania de este ataque, lo considera un intento de asesinar al presidente de la Federación Rusa y dicen que se reservan el derecho a tomar represalias donde y cuando consideren oportuno. Este ataque llega en un momento muy delicado. Queda menos de una semana para el Día de la Victoria, con el que aquí celebran la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Lo hacen con un gran desfile militar en el que participa Putin y toda la cúpula militar y en el que Rusia suele aprovechar, además de para recordar a todas esas víctimas soviéticas de la Segunda Guerra Mundial, también aprovechan para mostrar poderío militar en la Plaza Roja. Pues la presidencia ucraniana acaba de comunicar que su país no tiene nada que ver con ese ataque con drones al Kremlin. La denuncia de los rusos ha acogido al presidente de Ucrania fuera de su país. Está de visita en Finlandia, un país que acaba de entrar en la OTAN. Zelensky va a participar allí en una reunión con los primeros ministros de varios países nórdicos. Con todos va a hablar sobre la amenaza rusa y sobre cómo mejorar las capacidades militares de Kiev. Como verán, amigos, pues el asunto no es menor, ¿verdad? El asunto no es menor y se trata pues de, pues, como lo señala el Kremlin, de un atentado pues muy grave, ¿verdad? Contra la vida pues precisamente de Vladimir Putin. Luego entonces, es un asunto grave, ¿verdad? Y así pues los comentarios, pues digamos que hasta cierto punto burlones de, pues de Occidente, digamos, por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, eh, pues se dan en un momento muy malo, ¿verdad?
Occidente duda de las declaraciones del Kremlin sobre el intento fallido de Ucrania de asesinar al presidente Vladimir Putin, y cómo no iba a ser de otra manera. Ellos ponen en tela de juicio pues cualquier cosa que se relacione este, con este tipo de ataques, diríamos, terroristas. Que por cierto, Rusia ya se lo está tomando muy a mal porque pues no es la primera vez que suceden este tipo de atentados terroristas, como lo fue, por ejemplo, eh, la muerte de la hija del escritor, del famoso escritor eh, de nombre la señora Daria Dugina, que fue muerta con un coche bomba, precisamente en San Petersburgo. Y luego otro atentado terrorista que fue el ataque al puente del estrecho de Kerch, en Crimea. Y ahora esto, pues ya Rusia puede calificar esto como ya como un atentado terrorista y nombrar a Ucrania como un país terrorista, cosa que no le va nada bien al régimen de Zelensky. Así pues, también eh, esto se da en el entorno en el que ya se dice, pero ya con algunas pruebas de que la ofensiva ucraniana tan cacareada, pues que ya empezó, a decir de Dmitry Prigozhin, el líder del grupo Wagner, quien afirma que ya empezó la ofensiva y además, si a eso le agregamos los recientes bombardeos sobre Odessa y Artyomov, pues ahí se mezcla entre una represalia rusa y una contraofensiva. Y los comentarios burlones de Occidente que dudan de las declaraciones del Kremlin sobre el intento de Ucrania de asesinar al presidente Putin no restan valor al hecho de que Moscú no tiene ninguna razón en la tierra para fabricar una acusación tan grave que ha provocado la reducción de la celebración del Día de la Victoria, del 9 de mayo, que es un momento triunfal en toda la historia de Rusia, especialmente ahora que están luchando contra el recrudecimiento de la ideología nazi en el panorama político de Europa, sin ayuda de nadie, otra vez para variar. Y llama la atención la prontitud del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, desacreditando la acusación del Kremlin. Tal vez delate el juego neoconservador de agacharse en momentos decisivos. Dicho esto, como era de esperar, Blinken también distancia a la administración Biden del ataque de Kremlin. Pues sí, ¿cómo iban a ponerse de pechito? Anteriormente, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Miles, también hizo algo similar en una entrevista con la revista Foreign Affairs. A ver, tomando tiempo. Con la revista Foreign Affairs, en donde el general Miley negó de antemano cualquier responsabilidad primero por la próxima contraofensiva ucraniana. Y la nueva forma de escabullirse de la administración Biden. No escuches mal, no hables mal y no se hable de más.
tampoco de respaldar a Kiev hasta el final, sin importar lo que cueste, como Biden había sostenido y solía decir. No, ahora ya no, eh, ya cambió la retórica, ya ahorita ya no es, los vamos a apoyar hasta el final, no, ya no. El meollo del asunto es que la tan cacareada contraofensiva de Kiev está luchando en medio del pronóstico occidental generalizado que está destinado a ser, pues ya no lo que tanto se decía, una contraofensiva, eh, pues imparable, digámoslo de esa manera. En realidad, la preeminencia del podcast del asunto exterior de esta semana con el general Mailuz fue también su desconfianza. Ya resulta de que ahora ya no afirman que van a arrasar al ejército ruso. Su desconfianza sobre el resultado. Maile se negó a ser categórico de que Kiev incluso lanzaría la contraofensiva. Es decir, y ahorita se está poniendo en duda la multicitada y muy cacareada y tan publicitada contraofensiva ucraniana. Primero que era en otoño, luego que no, que era en invierno, cuando se pusiera firme el terreno, y luego que en primavera, y ahorita que en primavera, pues que dijo mi mamá que siempre, ¿no? Probablemente sea hasta el verano, entonces ya lo está poniendo inclusive en duda el general Mayer, ¿verdad? En esa entrevista que le hizo a la revista de geopolítica Foreign Affairs. Existe un gran dilema hoy día, ya que toda la narrativa de Occidente de una derrota rusa se expone como un paquete de mentiras. Al mismo tiempo, el mito de la destreza militar de Kiev, que tanto decían, que el avance, que la retirada en Gerson y que lo llevaban de reversa, pues resulta de que aparentemente es un mito. Y la destreza militar de que para enfrentar el poderío militar muy superior de una superpotencia, pues se ha evaporado. El ejército ucraniano está siendo reducido a polvo. Es una carnicería, es un molino de carne. Como ya les había yo señalado en videos anteriores. Y está siendo reducido a pinole, a polvo, sistemáticamente. En realidad, Ucrania se ha convertido en una herida abierta, que rápidamente se va a gangrenar, se va a echar a perder, y queda poco tiempo para que la curen, para que la cautericen, para que paren el sangrado, porque lo están haciendo polvo. Sin embargo, el régimen de Kiev está plagado de faccionalismo, es decir, hay diferentes, eh, digamos que dentro del mismo gobierno hay diferentes alas, hay halcones, hay palomas, ¿verdad? Y hay camarillas poderosas que se oponen a las conversaciones de paz con Rusia, a menos que Moscú se rinda, que capitule. Y en cambio quieren una escalada para que las potencias occidentales sigan comprometidas, ¿verdad? Incluso si eso lleva a una mayor escalada, ¿verdad? Puesto que después de la salida de Boris Johnson, el primer ministro británico, eh, todavía tiene seguidores esa retórica de que vamos a por todo y vamos eh, hasta que se rinda Moscú. Todavía hay seguidores pues de esa doctrina. Y la camarilla militante instalada en la estructura de poder en Kiev bien podría haber sido
la autora de este peligroso acto de provocación, dirigido contra el corazón de Rusia, contra el Kremlin, tal vez con una agenda oculta para desencadenar una represalia rusa. O sea, todos niegan su autoría, la Unión Europea, por supuesto, los Estados Unidos también, y nadie fue. Pero a partir del comentario, diríamos que vacuo de Blinken, parece que los neoconservadores de la administración Biden, liderados por Victoria Nuland, ¿quién más? Ursula von der Leyen, pues tampoco están de humor para frenar a los inconformistas en Kiev. En cuanto a Europa, también, pues, se ha quedado muda. ¿Quién va a reconocer ese atentado? Esto probablemente aparezca años después en los libros de historia como un fracaso histórico del liderazgo europeo. Y en ausencia, pues ahí radica la paradoja de que no es Francia, sino el gobierno alemán el que se ha aliado más con los inconformes, ¿verdad? En época de confrontación. Incluso los contrarios, para ellos también estos son tiempos fatídicos. Ojo, vienen acontecimientos muy graves. En el término político, ya que se está reduciendo solo a Francia e Italia, y están muy debilitados en la propia Alemania a raíz de la pandemia y la guerra de la inflación. Están terriblemente debilitados económicamente. Y es importante destacar que esta es solo una historia económica en parte, ya que el declive del centro y la desindustrialización en Europa están estrechamente relacionados y el tejido social que sustentaba al centro se ha desmoronado. A eso agreguémosle que ya ahorita en los Estados Unidos es un secreto a voces que la economía de los Estados Unidos pues está atravesando una crisis que ya no se puede negar, puesto que ya va la quiebra de cuatro grandes bancos, a partir del banco de Silicon Valley y el último que se dio apenas la semana pasada del First Republic Bank. Así pues, el contexto en el que pues nos estamos acercando cada día más a una tercera guerra mundial que a juicio mío ya empezó, pero yo pienso que viene una parte más dura, pues es un contexto que tiene mucho paralelismo con el contexto histórico que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, grave crisis económica, depresión en los Estados Unidos, una economía que no levantaba, una gran depresión económica precisamente en Alemania, la potencia de Europa. Y pues Alemania, a diferencia del contexto de la Segunda Guerra Mundial, ha sido relativamente afortunada hasta ahora. Se benefició de la mano de obra barata en Europa del Este y del gas barato de Rusia, pero eso ya pasó. Y el declive de la industria alemana no es solo previsible, sino constante. Habida cuenta las leyes que promulgó el año pasado el gobierno de los Estados Unidos. La primera poniendo el paquete arriba de la mesa de 400,000 millones de dólares
para todas las industrias europeas que se fueran para los Estados Unidos. Y a eso la ley, la última ley que entró, la Inflation Law, que pues no se ve por dónde vaya a combatir la influencia, sino más bien es el tiro de gracia para la industria europea, puesto que pues se va a traer se está trayendo ya, pues ni más ni menos que a toda la industria europea. Y eso, pues bueno para los Estados Unidos, bueno para Norteamérica, bueno para Canadá, bueno para México, que no hayan donde ponerse ya las plantas industriales, pero la industria alemana ya, y no nada más la alemana, toda la industria europea se está viniendo para el norte de América. Y cuando la sociedad se fragmenta, el sistema político también se fragmenta y se requerirá un esfuerzo progresivamente mayor para gobernar todos estos países, puesto que ya hay mucho descontento social, ya hay manifestaciones, ya hay graves problemas en, en Alemania, en Italia, en Francia, y ahí digamos que el tipo de gobierno tiene coaliciones tripartitas. Holanda tiene 4 partidos, Bélgica tiene una coalición ni más ni menos que de 7 partidos. Y viene una grave crisis política y económica. Por el momento, los intransigentes del régimen de Kiev han marcado el ritmo de los acontecimientos y los europeos lo seguirán dócilmente, van como borregos al matadero, al suicidio. Pero hay un escalofrío en la habitación, ya se siente pues que viene algo muy fuerte, ¿verdad? Y no se equivoquen, este es un punto de inflexión. El torpe atentado contra la vida de Putin sacude todo. Más allá del reconocimiento, el único pensamiento reconfortante es que los líderes del Kremlin no se han dejado llevar por las emociones y las reacciones consideradas del Kremlin. Y están, pues, en los comentarios del embajador de los Estados Unidos, perdón, de Rusia en los Estados Unidos, el señor Anatoly Antonov, que pues declara que la respuesta de Rusia les voy a compartir aquí las declaraciones del señor Antonov. Aquí tenemos quien se reserva pues se reserva el derecho, no lo encuentro por aquí, pero veamos a ver si lo puedo. Sí, aquí lo tenemos, el señor Antonov, de ojos muy grandotes, por cierto. Y aquí dice, de acuerdo con la nota de la agencia de noticias oficiales TASS, ahí dice la declaración de Rusia. Rusia responderá al ataque de Ucrania al Kremlin cuando lo considere necesario, expresó el diplomático. Es decir, se reservan el derecho de dar el momento, digamos que la respuesta. Pero, en opinión muy personal,
visto lo que esta madrugada estuve viendo en la prensa rusa y en diferentes medios de comunicación de Europa del Este y de Rusia, precisamente, en donde ya se empezó, digamos, no nada más una contraofensiva, diría yo más bien una ofensiva. ¿Cómo reaccionarán los estadounidenses o cómo reaccionarían? Imagínense usted, nada más por un momento, imagínelo. ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si un dron o unos drones golpearan la Casa Blanca o el Capitolio o el Pentágono? Ay, la respuesta es obvia, tanto más para cualquier político como para un ciudadano medio. La respuesta sería un castigo duro e inevitable. ¿Cómo creen que va a reaccionar o a responder Rusia? Ojo, porque vienen días con acontecimientos bastante graves. El embajador pasó a dibujar el resultado final. Rusia responderá a este ataque terrorista insolente y presuntuoso. Responderemos cuando lo consideremos necesario. Responderemos de acuerdo con las evaluaciones de la amenaza de Kiev, que Kiev representa para el liderazgo de nuestro país. Es decir, los rusos ya lo están tomando como un atentado para la vida del presidente Vladimir Putin. No se esperan reacciones instintivas. O sea, Rusia no se espera que haya reacciones a bote pronto. No obstante, la reducción de la celebración del Día de la Victoria en la propia Plaza Blanca debe haber sido una decisión difícil, puesto que el Día de la Victoria, que es el 9 de mayo, es la festividad más importante de Rusia. Cuando el público y el Estado se unen en una celebración patriótica durante la cual las personas recuerdan a los miembros de su familia que sacrificaron su vida para derrotar al nazismo. Y Rusia está viendo en el actual régimen de Kiev a un régimen nazi. Muchas de las características del día de la victoria, del día del desfile, como son las canciones, las prácticas conmemorativas, se remontan a la era soviética, al triunfo en 1945 del Día de la Victoria, y es la única festividad importante que hizo la transición de Rusia de la anterior época soviética a la postsoviética, en un país que perdió muchos de sus ídolos y logros heroicos con la disolución de la Unión Soviética. El triunfo sobre el nazismo sigue siendo una fuente de orgullo colectivo, personal y nacional. Pero la mano de Putin está atada más allá del punto en el que el país está furioso y exige una retribución, una venganza, como se desprenden de los comentarios del expresidente ruso y actual viceministro del Consejo de Seguridad de Rusia, el más bravo de todos, el señor Dmitry Medvedev, ¿verdad? Quien manifiesta que después de los ataques terroristas de hoy no quedan opciones, excepto la eliminación física de Zelensky y de su camarilla, es decir, cuello. Van por la cabeza del señor Zelensky.
En cuanto a Zelensky, pues simplemente se fue de Kiev, hizo la graciosa huida, se fue a Helsinki y luego se fue a La Haya y ahora está en Berlín, el 13 de mayo, en una visita de Estado. Tal vez sintiendo el peligro, ¿verdad? El miedo. De hecho, el destino del régimen de Zelensky, pues parece sellado. Eh, Parece que su suerte ya está echada. Y a juicio mío, lo que yo espero, que vengan eventos bastante, bastante graves, amigos. Y bien, es, eh, es todo por el presente video y ya les ampliaré el día de hoy, eh, pues más de las noticias actuales que están saliendo, pero una tras otra y hay materia para bastante, ¿verdad? Habido los acontecimientos de esta madrugada anterior. Si sin más amigos, ahí les pido su like, su dislike, comentarios y si se quieren unir al canal, pues me ayuda mucho. Y pues sin más, damos fin a este video y yo creo que el día de hoy, más tarde o tal vez hoy en la madrugada o mañana en la madrugada les suba yo otro.